Y claro, me dijeron que ellos vivían ahí. De hecho, tú vives aquí, tú eres de aquí. Entonces dije, ¿pero dónde estoy? ¿Estoy en el cielo o esto no es la Tierra? Era como un viaje por el espacio sin tener traje de astronauta. Tiraban de mí hacia atrás. ¿Llegaste a ver algún otro tipo de ser? Por supuesto, yo no le vi ni la boca, hablaba conmigo mentalmente. Pues de la ciudad bajó caminando otro ser y era como alguien con mucho poder. Yo quiero saber realmente cómo funciona el universo, cuál fue el origen de todo, cómo nace un alma. Mírame a los ojos. Y fue como a través de él me mostró todo lo que yo buscaba. Yo me vi en el hospital a la vez que estaba viendo mi cuerpo, cómo entraba en la ambulancia. Cuando encarné no quería venir aquí, no quería separarme de mi madre energética. Joder, ¿en la Tierra qué está ocurriendo? Somos un ser vivo, somos un universo dentro de un universo. Tienes que venir conmigo. Llevas tiempo pidiendo respuestas y se te van a dar. De ahí me dijo las palabras que me cambiaron la vida, literalmente, que fueron: Bienvenidos al tercer episodio de Forbidden Archive. Hoy contamos con Andrés San Pedro, una de las personas que ha tenido una de las experiencias cercanas a la muerte más impactantes y totalmente documentadas. Así que la verdad que es un honor tenerte por aquí, Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido. pues nada, el honor es mío. Encantado de que me hayas invitado a tu programa, así que pues con ganas de compartir. Muchas gracias. Quería conocer todo lo que va siendo tu experiencia cercana a la muerte, pero me gustaría que la contaras desde el comienzo y que trataras como de no dejarte nada atrás y poder dar a la audiencia la visión más realista y cercana de lo que pudiste llegar a ver. Bueno, yo siempre cuando la comparto, que ya ha sido muchas veces y no me cansaré de hacerlo, siempre digo que lo primero que digo es que yo no quiero convencer a nadie de nada. Es simplemente compartir una experiencia que viví, ¿vale? Que me cambió la vida a mí y a mucha gente. Y por suerte tengo la posibilidad de compartirlo y ayudar a través de ese compartir a muchas personas, ¿no? Entonces, yo simplemente voy a contar lo que ocurrió. Claro. No quiero, pues lo que digo, no quiero convencer a nadie de nada, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones. Entonces, bueno, para empezar, las cosas no ocurren por casualidad. A mí, yo tuve una ECM que no sabía lo que era cuando me ocurrió. Es una experiencia cercana a la muerte. Y claro, cuando ocurrió no fue casualidad porque yo estaba en un momento de mi vida, me dedico a las terapias manuales, a las terapias naturales, soy osteópata, masajista, bueno, tengo mi propio centro de terapias y llevo toda la vida haciéndolo, ¿no? Ahora voy a hacer 52 años y en ese momento de mi vida, cuando ocurrió, tenía 42. Aunque esto también es importante porque cada 7 años hay cambios en la vida, ¿no? Los septenarios, estos son cosas que he aprendido después de la experiencia. Yo estaba en un momento de un proceso en mi vida de cambios personales, como profesional, estaba en búsqueda, ¿no? Como decimos ahora mucho. Pero las cosas no, como digo, no ocurren por casualidad. A los 13 años, cuando yo tenía 13 años de edad, se me descubrió, de una manera fortuita, vamos a decir, una lesión en el corazón. Entonces, Vale. bajando de una valla, estaba con unos amigos charlando y al bajar de una valla noté un golpe un impacto en el pecho y eso terminé en urgencias y me dijeron que tenía un soplo. Pero aquel soplo pasó a ser, mirándome bien los médicos, pasó a ser una bradicardia. Entonces, la bradicardia quiere decir que yo tenía los latidos muy, muy lentos. De hecho, cuando llego a estos... Bueno, querían ponerme un marcapasos cuando yo tenía 13 años y un tío mío médico dijo que no, que con 13 años era una locura, que íbamos a cuidarnos, a vigilarlo, a hacer ejercicio y a eso me dediqué en mi vida, a cuidarme, a disfrutar, por supuesto, pero eh, cuando llegó, me dediqué, como digo, desde muy bien joven a las terapias manuales, como masajista, osteópata y demás, pero eso me llevó a querer formarme en más, porque yo sentía que faltaba algo. A través de las emociones, la energía, yo sentía muchas cosas como que me frustraban no llegar y sentir y no llegar y no entender, ¿no? Porque al final la mente humana lo que quiere es entender las cosas, colocarlas, ponerles nombre, forma. Y yo estaba en un proceso como terapeuta y como persona de crecimiento personal, profesional. Entonces, llegamos al año 2017, tengo 42 años, vivo con mi mujer y sus hijas, las que son mis hijas, ¿no?
Digo sus hijas, pues son hijas suyas biológicas, para mí son mis niñas, por supuesto. 100%. Exacto. Y vivíamos en Madrid, una ciudad maravillosa de la que somos, pero muy estresante también, tengo que decir. Y estaba en un momento de mi vida en la que viajaba mucho, muchas formaciones, yo como alumno, yo como profesor, estaba en mil cosas, pero ahí estaba en ese crecimiento personal. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir, que como yo sentía, veía, pero mi mente no llegaba a creérmelo del todo, era como, esto no puede ser, porque por un lado mi mente científica y por otro lado mi sensación de sentir, mi espiritualidad, como quieras ver, estaba un poco como en esa lucha interna, ¿no? Vamos a decir, de siento, pero no termino de creérmelo. Entonces ahí es cuando yo digo que directamente me explicaron, soy tan bruto que me tuvo que morir para entenderlo, ¿no? Me lo explicaron, como me hizo un amigo, hice un máster de golpe, ¿no? Entonces, pues estamos en el año 2017, 13 de mayo. Ese fin de semana daba yo una formación, una charla, mejor dicho, en Molina Aragón, que me invitó una amiga de allí, una ciudad preciosa, y mi mujer me dijo, oye, como no lo conocemos, pasamos el fin de semana allí. Pues era nuestra idea, ¿no? Pasar un fin de semana allí en Molina de Aragón. Y en el último momento me dijo que no, que las chicas estaban con exámenes, que no quería dejarlas solas, tendrían, no sé, eran adolescentes. Y me dijo, vete tú, das la charla y pasamos el fin de semana en Madrid. Y así hice. Un viernes fui allí, di la charla y el sábado 13 de mayo, que es cuando ocurrió todo este proceso, cuando empezó, ¿Vale? estábamos en Madrid. Como no teníamos planes ese fin de semana, porque habíamos cancelado lo de quedarnos en Molina Aragón, pues me dijo mi mujer, esta tarde nos vamos a bailar. Digo, ¿y eso? Dice, porque en la escuela, íbamos a una escuela de unas amigas de salsa y bachata, ¿no? Bueno, una escuela de baile donde hacíamos clases de salsa y bachata. Y me dijo que nos habíamos apuntado a una rueda de salsa esa tarde. Dije, pues genial, pues sábado por la tarde nos vamos a bailar con los amigos. Pasamos una buena tarde, ¿no? Un buen sábado. Claro. Y ahí es donde ocurrió todo. Entonces, estamos en el 13 de mayo de 2017, 8 de la tarde, y empezamos a bailar en la escuela. Y ahí es donde empezó toda esta historia, ¿no? Entonces yo la voy a contar tal cual la recuerdo, tal cual ocurrió, más Por favor, información, por favor. más información que luego hemos ido recuperando a través de terapia regresiva, terapias y bueno, pues otras técnicas, ¿no? Porque yo tengo que decir que una vez que desperté de todo esto, no era tan consciente de lo que había vivido. A Claro. día de hoy creo que lo soy más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos empezando a bailar y estábamos haciendo una rueda de salsa que cambiábamos de pareja y cuando me tocaba empezar otra vez con mi mujer, que la cogí la mano, por lo visto dije, me mareo, me caigo. Y ella me sostuvo, me sujetó para no caerme de golpe porque me desmayé, literalmente me caí de golpe, ¿no? Entonces, el primer recuerdo que tengo es estar flotando en el techo y ver mi cuerpo tumbado en el suelo, como en las películas, vamos a decir, tal cual. Entonces, Dios mío. hay un dato que es muy importante. Una chica que iba a la escuela, que no conocíamos, nunca habíamos coincidido, tenía 23 años ella por aquel entonces, enfermera del hospital de Madrid, de un hospital Vale. de Madrid, salía de turno de guardia de noche y ella se iba a su casa. Y me contó, Andrés, yo iba en el metro a mi casa porque estaba agotada y oí una voz al oído que me dijo, vete a bailar. Entonces ella se estaba quitando el abrigo, colgando en la percha y yo estaba en el suelo. Es decir, la pusieron ahí para mí, porque gracias a esa niña y a otra persona que estaba allí en el baile, otro compañero, pues me reanimaron, me mantuvieron hasta que llegaron las ambulancias. Claro, Entonces, si no, no lo hubieras contado. claro, estuve 20 minutos en parada. Prácticamente, gracias a ellos, a esta chica y a este hombre, a Pepe y a Lourdes, claro, me hacían el RCP, la reanimación cardiopulmonar, y gracias a eso me llegaba sangre al oxígeno, pero yo estaba, como digo, mi cuerpo tumbado en el suelo, me estaban haciendo la reanimación. Ella de hecho pensó que era una lipotimia y claro, mi mujer dijo que tenía una lesión de corazón. Yo en esa época tenía 37, 35 pulsaciones, o Muy sea, poquito. muy poquitas. Hacía algo de deporte, procuraba cuidarme, pero estaba, como digo, a full de trabajo, de estudios, de estrés, ¿no? Y, y bueno, pues esta chica, claro, pensó que era una lipotimia, mi mujer dijo que tenía un problema de corazón y me empezaron a hacer la reanimación rápido. Y claro, yo lo único que veía era desde el techo flotando mi cuerpo que le estaban
haciendo algo y yo decía, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Tengo que decir que yo a esa niña no la conocía de nada, por supuesto, a Lourdes, ahora somos muy amigos, y, y describí, porque ahora lo contaré, estuve varios días en coma, cuando desperté del coma yo decía, había una chica vestida con una blusa blanca, un tejano, un vaquero, y con el pelo rubio, yo la describía y no la había visto, la veía desde el techo flotando, pero desde mis ojos de mi cuerpo nunca la vi. Entonces decía, y me hacía el boca a boca. La gente me decía, no, el boca a boca te lo hacía Pepe, ella te hacía las compresiones y ella me confirmó cosas que había hecho y dicho que yo no las había podido ver ni oír, Claro. solo las veía desde fuera de mi cuerpo. Entonces ella me confirmó información que creo que es importante, ¿no? Que lo veía desde fuera. O sea, era plenamente consciente de esa situación desde fuera de mi cuerpo. Ah, En el momento en el que cuentas de que al momento de darte la parada y que notas que te mareas y caes, luego automáticamente dices que te ves desde arriba. ¿Sentiste algo en ese momento o no sentiste absolutamente nada y directamente te viste arriba ya? Directamente me vi arriba y lo único que sentía era confusión, porque claro, la gente gritando, llorando, llamaron a una ambulancia, mi mujer eh, lógicamente desesperada, no sabían ella sabía que me pasaba algo, que no era una lipotimia, pero claro, pues era, digamos, era una parada cardíaca, no un infarto, pero era una parada cardíaca. Claro. Entonces llamaron a una primera ambulancia, digo una primera porque al final fueron dos ambulancias, porque la primera me ponía las palas, las pegatinas tal, y no se hacían conmigo, porque veían que no respondía. Claro, yo lo único que veía era todo el tumulto de gente, la gente llorando, gritando, en una calle céntrica de Madrid, un barrio, el barrio de Estrecho de Madrid, entonces la calle cortada, imagínate la que se pudo liar ahí, ¿no? Entonces yo lo único que veía es que había mucho revuelo y decía, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Entonces intenté entrar en mi cuerpo y me rebotaba. Era como, al entrar en mi cuerpo rebotaba. Me volví a ver en el techo flotando y decía, ¿pero qué hacen? Yo estaba, lo que único que sentía era una sensación de, ¿qué está pasando? Pero no sentía ni miedo, ni ansiedad, o sea, en todo momento era tranquilidad, pero diciendo, ¿qué ocurre? Como si estuvieras viendo una película, ¿no? Claro, claro, claro. Viéndolo desde fuera todo. Viéndolo todo desde fuera, pero claro, además decía, ¿qué le hacen a mi cuerpo? No decía, ¿qué me están haciendo? O qué, que me... Entonces, Intentaste entrar dentro de tu cuerpo. dentro de mi cuerpo y rebotaba. Era como darte contra una pared, básicamente. Vale. Solo en una ocasión, porque lo intenté 3 ocasiones por lo menos, solo en una ocasión escuché por mis orejas, por los oídos, a esta chica que decía, ya le he recuperado, ya ha vuelto, ha vuelto. Y al momento del segundo dijo, se me va, se me va. Y la oí algo así como, tú no te me vas, cabrón. Y siguió haciéndome la reanimación y yo ya la veía desde el techo. Pero en ningún momento la vi con mis ojos, simplemente escuché sus palabras, pero ya todo el rato era verla desde fuera y escuchar lo que ocurría, ¿no? Wow. Entonces llegó una segunda ambulancia porque veían que no se hacían conmigo, no sabían qué pasaba. Mi mujer no sabía decir bradicardia, decía que tenía un problema de corazón, pero estaba tan nerviosa que no. La ansiedad. Imagínate, imagínate la ansiedad, exacto, la situación, ¿no? Entonces llegó una segunda ambulancia y decidieron que me iban a trasladar al hospital. En ese momento, más o menos, yo en ese momento era cuando fui consciente que detrás de mí yo estaba flotando en el techo, Vale. literal, como volando, y sentí detrás de mí una luz, una luz. Simplemente sentía una presencia, porque no sabía si era una persona, era una luz, una presencia que estaba detrás de mí a mi derecha. Yo intentaba girarme para verla porque me hablaba, pero nunca se colocaba detrás de mí, se movía para que no la viera, ¿no? Vale. Y me dijo, tranquilo, todo está bien. Y yo decía, ¿cómo que está bien? Si mi cuerpo está ahí, ¿qué le hacen a mi cuerpo, no? Yo intentaba entrar en mi cuerpo y me dijo, tranquilo, todo está bien. Entonces, en ese momento, la segunda ambulancia yo veía cómo me sacaban en la camilla y me metían en la ambulancia. Entonces yo iba volando, realmente iba flotando por el aire. Esa luz detrás de mí me seguía y al rato estaba en el parque, en la calle, flotando. Al lado me acuerdo que había una farola encima, estaba al lado de una farola a esa altura. Además me sorprendía porque decía, claro, estoy aquí al lado de una farola y mi cuerpo está ahí. O sea, tenía algo de conciencia, pero no me preocupaba, no sentía miedo ni nada en ese momento. Vale. Y esa voz me empezó a hablar ya directamente y me decía, todo está bien, tranquilo, eh, tienes que venir conmigo. Y yo decía, pero es que mi cuerpo está ahí y me dijo, mira, tu cuerpo va a estar aquí. Y en cero coma, ni un segundo, yo estaba viendo cómo entraba la ambulancia
o sea, en mi cuerpo en la ambulancia, como le metían, y de pronto estaba en el hospital viendo mi cuerpo en una cama intubado. O sea, era como que estaba en dos sitios a la vez. Me estaban mostrando a mi cuerpo en la cama del hospital y yo viendo ahí la ambulancia cómo entraba mi cuerpo. Entonces dije, se llevan mi cuerpo. Intenté entrar dentro de la ambulancia otra vez en mi cuerpo y ahí recuerdo como que me levanté, estaba tumbado y me incorporé, me quité una vía, me empujé a alguien, una enfermera, un médico, no recuerdo. El caso es que en cero coma otra vez, ¡pum!, estaba fuera del cuerpo y ya estaba fuera. Esto de la ambulancia es importante porque luego lo confirmaron, que todo eso ¿Vale? ocurrió, ¿no? Que yo me revolví, digamos. Pero en cero coma estaba otra vez flotando ahí en la luz y esa presencia me hablaba y me decía, mira, todo está bien, tranquilo, tienes que venir conmigo. Llevas tiempo pidiendo respuestas y se te van a dar. Que era lo que yo estaba haciendo en ese momento en mi vida. Era como que quería saber más, ¿no? Porque era como no terminaba de creérmelo. Entonces ahí me dijo las palabras que me cambiaron la vida, literalmente, que fueron suelta y confía. Suelta y Entonces, confía. suelta y confía, me dijo, suelta y confía. Entonces en ese momento fue como dejar ir mi cuerpo, dejé que se lo llevaran y yo en ese momento me relajé. No me expliques cómo, me relajé y sentí, yo digo que es como si me cogieran de la sisa, ¿no? Del sobaco, ¿no? De las axillas y tiraran de mí hacia atrás. Entonces sentía como que me absorbían hacia atrás. En todo momento era como un viaje por el espacio sin tener traje de astronauta. Yo iba flotando por las estrellas y tiraban de mí hacia atrás. Yo me veía físicamente, o sea, era mi cuerpo, era Eh, yo, Eras literalmente tú. era yo, Cuando sí, sí, literalmente, exacto, era yo, me veía las piernas incluso, y esa luz detrás de mí me iba protegiendo, hablando, tranquilizando, y no sé cuánto tiempo duró el viaje. Pudieron ser minutos, media hora, 20 minutos, no lo sé. Es que no, literalmente el tiempo lo pierdes, el concepto del tiempo como tal se pierde. desaparece. Y en algún momento todo eso pasó ese tiempo y ya en lugar de sentir cómo tiraban hacia atrás de mí, noté como un pequeño empujón hacia adelante y salté. Fue como saltar un escaloncito y empecé a caminar por un camino de tierra. Había césped, tierra, árboles, o sea, por un parque, vamos a decir, como empezar a caminar por un parque. Como si fuera una pradera, un prado. Exacto, sí. Y ya esa luz que estaba detrás de mí a la derecha, que nunca me dejaba mirarla, solo me hablaba, se puso delante de mí y era mi abuela. Te lo estoy contando y me estoy emocionando. Era mi abuela que había fallecido hacía muchos años. Entonces se puso delante de mí y mi sorpresa, pues imagínate, fue como, ¿qué ha pasado? Entonces me dio un abrazo, me dio un beso y me dijo, no, tranquilo, todo está bien. Y claro, yo lo primero que pregunté es si estaba muerto. Dije, pero me he muerto. Y me dijo, no, no estás muerto, ¿te sientes muerto? Y yo, no, pero si estoy aquí contigo, tú estás muerta. Entonces ya empezó a venir más gente. Íbamos andando por ese camino, ¿no? Por ese parque. Entonces empezó a llegar más gente, entre ellos mi abuelo. A mi abuelo tengo que decir que le veía diferente, más joven. Mis abuelos se separaron, ella falleció antes, mi abuelo se volvió a casar, eh, tenían una vida, bueno, aquí en la vida terrenal fue como drástica, ¿no? Dura. Ya. Y, y yo les dije, pero ¿qué hacéis aquí juntos? Digo, claro, yo pensaba que estaban en el cielo, digo, me he muerto, estoy en el cielo, ¿no? Las creencias que tenemos, ¿no? Por lo menos yo, y decía, pero ¿qué hacéis aquí juntos? Si os lleváis fatal, os tirabais los trastos a la cabeza y os separasteis. Y ellos se cogieron de la mano, se dieron un beso incluso, que sentí puro amor y dijeron, somos pareja álmica. Decidimos vivir, pasar por aquello y nos equivocamos y ocurrió lo que tuvo que ocurrir. Tomamos esa decisión y ya está. Porque al final la vida son decisiones. A veces te equivocas y a veces no, pero al final depende de la decisión que tomes, pues se ocurren las consecuencias, ¿no? Entonces me mostraron que eran pareja álmica y que ellos siempre iban a estar juntos. Y claro, yo ahí aluciné porque fue como, wow, me he muerto, estoy aquí con mis abuelos, me dicen que no estoy muerto. Y había tíos míos que también, hermanos de mi abuela, que estaban allí, gente que no conocía, y hablo de gente porque eran personas, formas físicas de personas. La forma en la que tú sentías todos estos acercamientos con las personas que viste en esa pradera, o ese prado, o ese bosque, ¿lo sentías igual que cuando vas hoy en día por la calle y ves a gente que te habla y te saluda? O sea, la Totalmente, forma era exactamente lo mismo. totalmente igual. De hecho allí era como más real, era más...
Claro, somos energía que adoptamos las formas que necesitemos, no que queramos, que necesitemos. Y esa energía es tan material, tan física como tú y yo. O sea, igual que tú puedes ir por la calle a abrazar a un amigo, a mí me abrazaban, me tocaban, me daban la mano y tal cual. O sea, y claro, mi sorpresa era que estaba con mis abuelos, con tíos, con gente que no conocía que me saludaba y claro, fue como, pero ¿qué está pasando? Me he muerto, ¿no? Yo lo pregunté varias veces. Entonces se reían incluso. Recuerdo ir caminando y bueno, apareció Rafa, un amigo de mi mujer y mío que falleció con 40 años, falleció joven, y un tío enorme, 150 kilos o más incluso, y vino, me dio un abrazo y dije, pero tío, Rafa, ¿qué haces aquí? Me dijo, no, ¿qué haces tú? Yo vivo aquí. Entonces nos reíamos, ¿no? Era como cuando te encuentras con un amigo aquí en que llevas tiempo sin ver. Y me dijo, y yo dije, pero esto es real, me pellizcó, recuerdo aquí, y dije, ay cabrón, que me has hecho daño. Y digo, uy, perdón, que aquí no se pueden decir palabrotas, y se echaban a reír, y, ¿por qué no? Me dijeron que todo lo que es aquí es allí, que lo que es arriba es abajo. Realmente ¿Vale? esto es como si aquello fuera el negativo y esto la fotografía, ¿no? Lo original es aquello, aquí creamos la versión de la realidad que es aquella. Entonces, claro, ahí entendí muchas cosas que a mí me llevaban tiempo machacándome el cerebro, ¿no? De querer entender cosas a nivel espiritual. Yo crecí en un ambiente católico y Ujú. tenía mis creencias, pero a la vez, como mi mente científica era esto es imposible, esto no me lo creo, esto no puede ser así. Yo estaba en esa búsqueda de entender cosas y poder entenderlas desde una lógica. Entonces había cosas que se sabían de la lógica desde la religión, desde las creencias que tenemos. Pero bueno, al final esto me llevó a confirmar muchas cosas que como que ya sabía y otras que son diferentes a lo que nos han enseñado. Eso es un poco Claro. el aprendizaje también, ¿no? Entonces, claro, yo iba por allí paseando con mi amigo, con mis familiares, gente que no conocía hablándome y decía, esto no es real. O sea, yo decía, esto no puede ser. ¿Qué está pasando? Me acuerdo que fui a coger una hoja de un árbol, a arrancarla, y me dijeron, no arranques nada. Todo está vivo, todo está conectado con el todo. Porque aunque tú cojas un vaso de agua, ese agua sigue perteneciendo al océano, ¿no? En algún momento volverá ahí. Entonces me explicaban cosas de una manera tan sencilla de entender, por lo menos en ese momento, que yo siempre digo también que me cuesta mucho a día de hoy poner nombre y explicar cosas que sentía y que percibía Mm. allí, que aquí soy incapaz de explicarlas. Y no es porque yo sea muy listo y el otro no, 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 es que yo no soy capaz de ponerse nombre, soy capaz de explicar lo que sentía, ¿no? Es un concepto totalmente diferente de estar conectado con todo a la vez. Es muy curioso. Y claro, me explicaron que el todo, los animales, las plantas, todo está conectado, la tierra. Somos un ser vivo, somos un universo dentro de un universo. Bueno, me podría pasar horas hablando de esto, ¿no? De esas Tienes, percepciones. tienes todo el tiempo que desees, Andrés. Pues claro, fue muy curioso porque yo estaba en una sensación de, bueno, no entiendo lo que está pasando, pero qué bien, ¿no? Qué a gusto, es maravilloso el poder encontrar esas respuestas. Entonces íbamos caminando por ese camino y me llevaron, tengo que decir que había una ciudad al fondo, yo veía un muro, una ciudad, y claro, me dijeron que ellos vivían ahí, que esa era su ciudad. Y me dijeron, de hecho, tú vives aquí, tú eres de aquí. Entonces dije, ¿pero dónde estoy? ¿Estoy en el cielo? ¿O esto no es la tierra? Recuerdo que lo pregunté. Y me dijeron, esto en tu idioma donde vives, Ujú. porque claro, eliges un lugar donde vives, un país, ¿no? Y dijeron, esto se pronuncia como Avalon, Avalon. Al final se quedó en Avalon, ¿no? Y dije, bueno, Vale. Avalon para mí, Avalon tiene un sentido en la tierra, ¿no? Y ahí es donde me explicaron realmente lo que es arriba es abajo. Es como que aquí. Claro, hay que entender que muchas personas que escriben novelas, guiones de película, realmente como Avatar, ¿no? Por ejemplo, realmente es la imaginación que tenemos o los recuerdos que tenemos de nuestro origen, de la verdad, ¿no? Porque yo allí sentí y vi cosas que realmente eso en películas, en series lo podemos ver, pero es que son reales. O sea, no es tanta la imaginación que tienen los guionistas o los novelistas como el recuerdo que tenemos. Una de las cosas que aprendí en esa experiencia es que muchos sueños y muchas situaciones que yo tenía de pequeño no eran sueños ni imaginación, eran realmente recuerdos de mi vida allí en Avalon. Wow. Porque, claro, eh,
me dijeron que yo era de allí, que yo vivía allí y que iba a estar 3 días de la Tierra. Que en estos 3 días que mi cuerpo iba a estar en coma en la Tierra, en el hospital cuidado, yo iba a estar allí encontrando las respuestas que buscaba y que necesitaba. Y que luego tendría que tomar una decisión importante. Una decisión que me cambiaría la vida, literalmente. Entonces me dijeron que hasta que no pasara ese tiempo no podían preguntarme, no podría tomar la decisión. Entonces me llevaron a una roca, una especie de roca de sillón, que yo dije, ahí voy a estar muy incómodo. Y me dijeron, siéntate. Entonces al sentarme era como estar en el sillón más cómodo de tu casa, ¿no? Estaba súper a gusto. Me dieron un mando a distancia como el de la tele. Y me dijeron, mira, esto es por si necesitas. Y me dijeron, bueno, ni lo tienes que tocar. Lo pusieron, todo esto era mi abuela la que me hablaba. Me Vale. lo puso aquí y me dijo, si tú quieres delante de ti, tú imagínate, porque claro, yo estaba sentado en una silla, en una especie de roca, mirando al universo. Veía la Tierra, veía el universo. Era como una pantalla gigante de plasma, el universo era lo que yo veía. Y me decían, si tú quieres ver Espectacular. pajaritos volando, piénsalo, siéntelo. ¿Quieres ver lluvia, sonido de agua? Y era como que a través de ese mando la televisión esta de plasma cambiaba y yo veía la realidad que yo quería. Pero luego cuando desaparecían las imágenes que yo quería, que yo pensaba, lo que veía era pues Sí, el el universo. campo, el universo. Sí, era muy curioso. Era como estar al borde del precipicio viendo el universo, pero sin ninguna sensación de peligro, de miedo, todo lo contrario. Era como estoy en mi hogar, ¿no? Estoy en En que por casa. cierto, que en casa, exacto. Por cierto, la película No Solar, Nuestro Hogar, que la vi después, cuando desperté del coma, me la recomendó un amigo fisio que trataba a mi mujer y me dijo, Juan Andrés, esto que me has contado me recuerda a una peli que vi hace tiempo y yo vi la película después ¿Mm? y dije, es que es así. Yo no sé quién ha hecho esta película, no sabía quién era Chico Javier, no había visto por supuesto la película y cuando vi la película dije, es así, no sé quién ha hecho esto y es que es así. Y claro, luego ya de hecho, si veis Nuestro Hogar 2, que ya ha salido, en la segunda película sale todo esto que estoy contando, la piedra, ese sillón donde yo me sentaba a meditar, salen esos jardines, O sea, yo cuando he visto No Solar y No Solar 2 dije, Dios mío, madre mía, es que es así, es literal, ¿no? Como si Eh, esa persona hubiera tenido también una misma experiencia cercana a la muerte. claro, es que Nuestro Hogar, no sé si sabéis si lo has visto, No, trata de... la verdad que ¿No no. lo has visto? Bueno, pues te recomiendo Nuestro Hogar, la uno la 2 por supuesto, y la vida de Chico Javier. Chico Javier era un medium brasileño que conectaba con los espíritus, ¿no? Con las personas que estaban allí en ese lugar, ¿no? En Nuestro ¿Mm? Hogar, en la ciudad energética. Porque hay muchas ciudades energéticas. En donde yo estuve, Avalon, es una de ellas. No Vale. es como te mueres y vas al cielo, vuelves a tu casa, a tu hogar. Y tu hogar puede ser Zambala, Avalon, No Solar, hay muchas, ¿no? Millones, de hecho, me dijeron. Entonces, todo, digamos, todo eso forma el universo del cielo, vamos a decir, porque el cielo es todo, ¿no? Entonces, nuestro hogar trata de un médico que fallece y cuando llega a un lugar es como, pero si yo estoy muerto no puedo estar aquí. Y no, no, él está vivo y es un poco lo que yo estoy contando, pero él murió del todo. Y luego se comunica con este medium que es el que cuenta en sus libros, escribió más de 400 libros, lo que es la vida lo que es la vida en el más allá, ¿no? Entonces yo os lo recomiendo. La vida de Chico Javier, que hay película, y Nuestro Hogar uno y 2 os la recomiendo, por supuesto. Muy buena Entonces, película. entonces, pues bueno, me dijeron que tenía que sentarme ahí a meditar, a preguntar. Yo dije, ¿qué tengo que hacer? Tú medita. Y dije, pero yo no medito, yo no sé meditar. Y de hecho sigo sin hacerlo, ¿eh? Y me dijeron, tú pregunta lo que necesites y las respuestas te irán llegando y estate tranquilo. Nosotros, además me dijeron, nosotros nos tenemos que ir a la ciudad porque tenemos que descansar, alimentarnos. Y dije, Alimentarnos. o sea, también, sí, por supuesto, porque a mí me alimentaron allí también. Entonces, ellos me dejaron allí, sentía esa sensación de estar protegido, tranquilo, no sentía ni frío, estaba bien, ¿no? En algunos momentos era como si estuviera dentro de una burbuja de luz que me protegía y me sostenía, porque yo no entré a la ciudad, me dejaron allí en ese jardín, ¿no? Pero sentía una paz maravillosa, inmensa. Entonces se marcharon a la ciudad y no sé cuánto tiempo pasaría, mm, de la noche al día, del día a la noche, o sea, se iban y volvían al tiempo, podían pasar horas, vamos a decir, porque se iban a descansar y alimentarse, como decían, y recuerdo que la primera vez me sorprendió muchísimo, pero me trajeron una especie de cuenco ¿Vale? que llevaba una sopa transparente
Y me dijeron, toma, tienes que alimentarte. Y yo dije, no, no, yo quiero preguntaros, vamos a pasear. Y me dijeron, no, no, tienes que reponer fuerza, que el viaje es largo y tienes que alimentarte. Entonces esto es para reponer energía. Yo tomaba esa sopa, cada vez que la tomaba el sorbo era diferente. Era como si necesitaba algo dulce, era más dulce. Si necesitaba algo sabroso, más sabroso. O sea, era como que me reconfortaba. Cada trago que le daba era reconfortante, me nutría, era tal cual. Sea, te daba lo, ¿cómo te lo puedo decir? Te daba la sensación de lo que tu cuerpo necesitara en ese momento. Si necesitara dulce, Exacto. sabía dulce. Sí, esto es como cuando de pronto vas a la nevera y dices, ay, me apetece un poco de chocolate, necesito algo dulce, ¿no? Y pues era un poco esa sensación de lo que necesitas, o me apetece algo calentito y te haces una infusión y te la tomas Claro, calentita, pues exacto. era un poco esa sensación, ¿no? De tener lo que necesito. Y siempre bebía de ese cuenco, ¿no? O sea, no me lo cambiaban, era todo el rato lo mismo. Y luego me daban una fruta, que digo, era una especie de naranja, pero que no era una naranja ni sabía naranja, era diferente. Pero era Vale. como... y dije, ¿y esto cómo se come? Y me dijeron, como quieras. Entonces la mordí con cáscara y dije, está muy buena. Dije, también la puedes pelar. Y mi abuela la pelé y me la comí como una naranja, eran como gajos, pero no era una naranja, ya te digo. Y se la di a mi abuela las cáscaras y fue como la transformó. Fue como no la tiró al suelo, sino que al darle las cáscaras fue como si se las... Yo pensaba que se las había metido en el bolsillo y no. Lo que hizo fue como transformarla y me dijo, la energía se transforma, ni se crea ni se destruye. Claro. Y dije, ah, pues muy bien. Entonces, bueno, me alimentaban y seguíamos paseando. Yo me levantaba de aquel sillón, ¿no? De aquella roca y nos íbamos a pasear. Me enseñaban la ciudad alrededor, pero no entraba, como digo. Y bueno, caminábamos por allí y yo iba preguntando pues un poco pues eso, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué ocurre? La muerte no existe. Entonces, yo quería saber el proceso en el que estamos aquí, ¿no? ¿Para qué Claro. hemos venido? Entonces, claro, entendí, me dijeron que teníamos familia álmica, pareja álmica, no todos, porque claro, tú cuando naces no tienes tu novia, ¿no? O tu novio, o tu pareja, ¿no? Tú cuando naces te haces adulto y encuentras tu pareja, si quieres o si puedes tener, pues el alma vive igual. Una vez que el alma nace, se crea desde el amor, ¿no? Pues luego vas encontrando tú vas creciendo como alma, como experimentando que ahí entran las vidas pasadas, ¿no? Nuestras reencarnaciones en cada encarnación. Es como ir al colegio, ir al instituto, a la universidad, vamos creciendo, ¿no? Y ahí podemos encontrar nuestra media naranja, digamos, nuestra pareja álmica, si la necesitamos o si la queremos, ¿no? Si al final la vida del alma es como la del ser humano aquí. Lo que pasa que en otra vibración, ¿no? A Eso es. otro nivel. Y me explicaban pues un poco todo eso, lo que es realmente la vida, ¿no? Y para qué venimos aquí también. Entonces me explicaron, claro, yo al ver esa ciudad decía, pero ¿hay quién vive? Pues ahí vive tu familia energética, ahí vives tú, ahí estamos todos. Pero claro, yo recuerdo de pequeño que incluso fui a psicólogos porque yo recordaba que buscaba a mi madre y Ujú. cuando me decían, tu madre está aquí, y cuando llegaba y la encontraba, ay no, tu madre está en una misión, no, tu madre está trabajando, pero no era un sueño de la tierra, era como algo diferente, en otro lugar, ¿no? Entonces lo que me mostraron es que eran recuerdos de mi alma cuando vivía en Arriba, Avalon en Avalon. y mi madre energética estaba encarnada y yo no. Entonces yo, claro, para los psicólogos eso era como miedo a la muerte, miedo a que se murieran tus padres, miedo a la separación de tus padres, siempre una interpretación psicológica, ¿no? Pero nadie me interpretaba álmicamente lo que significaba y ahí lo entendí. Yo tenía recuerdos de mi alma de niño. Entonces, claro, eso para un ser humano te vuelves loco porque Es no cuadra. fascinante, es fascinante. De hecho, yo tenía un sueño muy vívido, muy real, de pequeño, que estaba en mi casa, mi casa de la familia en la sierra. Realmente es como lo que hemos dicho de lo que es allí es aquí, ¿no? Pues yo tenía recuerdos de esa casa diferente, pero era mi casa. La sentía así, que venían naves como a buscarme, y yo pensaba que era invasión extraterrestre, que venían a secuestrarme. Y resulta que cuando vi la película en nuestro hogar, salen esas naves, literalmente, son así. Que yo cuando veía la película decía, Dios mío, pero ¿quién ha hecho esto? Si es que es así. Porque claro, yo allí no las vi cuando estaba en ese momento allí en Avalon, pero sí sentía que existía esa tecnología, que existía esa sensación, ¿no? De esos edificios que yo de pequeño soñaba con ellos. Claro, no eran sueños, eran recuerdos de mi alma, no yo como Andrés, sino de mi alma en su estado expandido de conciencia.
recordaba. Dime, Te puedo por supuesto. preguntar cómo, o sea, cuando hablas de que veías la ciudad, hay muchas formas de cómo puede ser una ciudad. Entonces, ¿puedes describir cómo veías esa ciudad? Si era futurista, si era muy antigua, si tenía murallas. La muralla, yo solo veía la muralla, porque la ciudad no llega a entrar, no pude entrar. Que ahora explicaré el motivo porque tiene sentido, ¿no? Vale, Pero solo veía la muralla. Lo que sí sentía dentro, toda esa tecnología, esa vida, sentía muchas veces, yo no llegué a ver ningún animal, no tengo recuerdo de ver un perro, un gato, pero sí sentía que dentro había otros tipos de vidas, no solo humana, vamos a decir, ¿no? Entonces sentía que había, que el todo está conectado y no solo dentro de la ciudad, sino porque fuera había árboles, había plantas, había, ¿no? Tierra. Entonces es como todo ese universo, ese mundo o esa ciudad está conectada con las otras, incluso aquí con la Tierra, ¿no? Entonces, como digo, para el alma el espacio y el tiempo no existe. Yo me vi en el hospital a la vez que estaba viendo mi cuerpo, cómo entraba en la ambulancia. Entonces todo esto está conectado a la vez. Es muy complicado de explicarlo y es muy complicado de entenderlo a la vez para la mente, ¿no? Pero es que es así, es tan real como te estoy diciendo. Entonces, yo lo único que veía era una muralla y sentía lo que había dentro, pero no pude entrar. Que ahora vale, explicaré el motivo, ¿vale? Entonces, claro, cuando a mí me iban dando explicaciones de todo lo que me daban respuestas de cosas que yo había vivido y sentido y para mí era como pues un sueño, imaginación tal, ahora no, ahora todo cobraba sentido, incluso vidas pasadas, de muertes que yo había tenido en distintas vidas, cobraron sentido para mí. Porque claro, allí las sentí literalmente. Yo aquí estaba haciendo un trabajo también con distintos terapeutas vale. que habían muerto distintas veces por el corazón, por enfermedades, por muerte en la guerra, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene miedos al agua, a los cuchillos, a volar, no es casualidad, es porque en otras vidas hemos podido tener esas situaciones, ¿no? Y nuestra alma las recuerda, porque yo a lo mejor como Andrés no, pero mi alma en estado de expandido de conciencia sabe todas sus vidas pasadas, tiene sus recuerdos de su origen, de su familia, entonces ahí me explicaron que mi lesión de corazón, que como recuerdo nací con una bradicardia, se formó durante mi nacimiento porque yo, cuando encarné, no quería venir aquí, no quería separarme de mi madre energética, porque mi madre energética y mi madre, la que me parió, la que me trajo a este mundo, no es la misma, ¿vale? Entonces mi madre en Vale. aquella época estaba viva, mi madre física, terrenal, pero mi madre energética estaba allí, no había encarnado. Entonces yo sentía que no quería encarnar aquí, no quería venir y de ahí nació mi lesión de corazón. Es decir, todos los recuerdos a través de las emociones, tanto buenas como no tan buenas, que tenemos al encarnar, pueden provocarnos situaciones de enfermedades y lesiones. Eso a día de hoy en mi consulta me ha ayudado mucho a ayudar. Me ha ayudado mucho a entender, a comprender las situaciones de las personas que vienen a mi consulta, ¿no? Entonces, desde este lugar les ayudo. Esa ha cambiado mi vida y mi manera de trabajar también a la hora de mi consulta, ¿no? Entonces, claro, Sí. entendí muchas cosas que cobraban sentido. Cobraban sentido, yo tenía 42 años y estaba entendiendo cosas desde que era pequeñito que no entendía. De hecho, yo de pequeño me llamaba mucho la atención todo el tema espiritual, energético, pero me daba miedo también por las creencias religiosas. También era como que había un choque, ¿no? Claro, Y claro, ya como adulto era como, uy, esto me da miedo, pero me atrae, esto me da miedo, pero me atrae. Entonces ya era el momento de entender todo esto y encontrar respuestas de la manera adecuada. Claro, la manera adecuada para mí fue esta. Tuve que pasar por la ECM, ¿no? Por esta experiencia. Entonces, bueno, realmente pasaban los días y yo estaba allí aprendiendo, preguntando salían gente diferente que venían a verme. Siempre mis abuelos, sobre todo mi abuela, fue mi guía y sigue siéndolo, por supuesto. Era la que me mostraba, me enseñaba y me presentaba a todo el mundo. Y yo iba por allí caminando y veía lo que hacían, arreglaban el jardín. Si veis la película Nuestro Hogar, vais a entender esto perfectamente porque es tal cual, de verdad. Y bueno, pues pasó el tiempo, me alimentaban, como decían, me contestaban. Y claro, ya llegó un momento en el que mi cuerpo, como recuerdo, estaba en hospital en coma y le iban a despertar. No sabían si cuando me despertasen del coma iba a tener daño cerebral, en qué situación iba a estar, si mi corazón iba a responder. Y me tenían que poner un marcapasos de urgencia, porque tengo que decir, que es importante también, estamos en mayo de 2017
yo tenía fecha para operarme, para ponerme el marcapasos, porque con 42 años tenía 35, 37 pulsaciones, no más. Muy poco. Muy poco, Muy poco. imagínate, estaba agotado, pero no era consciente de ello, ¿eh? De hecho, los cardiólogos me dicen que un cardiópata nunca sabe que es un enfermo hasta que le pasa algo, y es que es literal. Yo lo entendí perfectamente aquellas palabras. Claro, yo no quería aceptar que tenía un problema de corazón porque había vivido siempre así, no tenía problema, hacía ejercicio, me cuidaba, me corría mis juergas, por supuesto, pero nunca había tenido un problema serio hasta ese día, ¿no? Entonces, tenía cita en junio o en julio para operarme, pero no me habían llamado todavía. O sea, todavía no me habían dicho, oye, tenemos que operarte, porque ya sí o sí hay que ponerte en marcapasos. Pero curiosamente, claro, esto me ocurrió antes En de, mayo. en mayo, porque tenía que aprender, ¿no? Tenía que vivir esta experiencia y tenía que compartirla, ¿no? Entonces, todavía no me habían llamado, pero me lo tendrían que poner, ¿no? Que a día de hoy lo llevo, por supuesto. Entonces, pasaba el tiempo, me iban a despertar y en ese momento, claro, yo tenía que solucionar cosas para que cuando me despertasen todo estuviera bien, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando terminó todo este proceso de aprendizaje, ya llegó el momento que me dijeron, mira, ahora ya que sabes lo que necesitabas, has encontrado respuestas y lo que buscabas ya lo has encontrado, tienes que tomar una decisión. Y la decisión era, ¿te quedas aquí o vuelves? Vuelves a recuperarte, vuelves a tu cuerpo y sigues siendo Andrés. Entonces, claro, eso es un shock, ¿no? Porque de pronto estoy aquí, mis abuelos, sé que mi madre energética está ahí, por eso no me dejaron entrar a la ciudad, porque sabían que si entraba no tendría voluntad para volver al cuerpo de Andrés, ¿no? A quien soy. Y antes de decirte esta pregunta a tu abuela, ¿llegaste a ver algún otro tipo de ser? Sí, sí, por supuesto. Como los comentaste de no humanos. Por supuesto, es que ahora todavía queda bastante todavía. Porque claro, lo primero, fíjate, como decidí volver, me dijeron, bueno, tengo que decir que solo en una ocasión estaba sentado en aquel sillón y dije, joder, ¿en la Tierra qué está ocurriendo? Mi cuerpo, yo sentí mi cuerpo otra vez ahí, le sentí, no le vi, pero es como que le sentí, que al final es verlo realmente, ¿no? Lo ves desde el corazón, es una sensación diferente, pero estás conectado con él, ¿no? Entonces yo sentía mi cuerpo en el hospital, intubado, reposando, es como el coche cuando le dejas en el aparcamiento con la alarma puesta y cerrada, está protegido, no pasa nada, ahí está el coche, ¿no? Pues yo sentía esa sensación de ahí está mi vehículo, ¿no? Y sentí pues a mi mujer, a mis padres que en aquel momento vivían, entonces sentía esa pena que había ahí, pero fue como cero coma. Y en ningún momento sentí, jo, los echo de menos, tengo que volver por ellos, tal, no. Fue una sensación de, bueno, sí, pero todo está bien. O sea, despreocupación total. Porque las emociones, las sensaciones se viven desde otro lugar. No metemos mente, no es la preocupación, la angustia, el ego. O sea, allí no existe eso. Es como, todo está bien, no pasa nada, es como es, ¿no? Entonces, cuando me preguntaron si quería volver, dije, pues quiero volver por mi mujer, por mi familia, mis hijas, y dije, no, no es por eso. Realmente quiero volver porque con esta experiencia que he tenido, con esta información, puedo ayudar, realmente, puedo ser yo, puedo cambiar mi vida y la de mucha gente. Entonces, mi idea era cómo puedo ayudar desde otro lugar. Entonces, recuerdo que mi abuela se sonrió y dijo, como lo tienes muy claro, es como que ella esperaba esa respuesta, ¿no? Como lo tienes muy claro, te van a permitir volver. Pero antes me dijo, hay alguien que te quiere ver. Entonces salió mi bisabuela, salió de la ciudad y mi bisabuela murió en mis manos, murió con 96 años, en el 96, iba con el año, creo que fue en el 96, si no recuerdo mal. Y recuerdo que estaba postrada en una cama, no se podía mover, era muy gruesa, llevaba ya años muy mal. Y mi padre y yo estábamos en su habitación porque ya se estaba marchando. Recuerdo estar cogiéndola al pulso y en ese momento su último respiro fue en mis manos, ¿no? Entonces me miró y se marchó. Pero claro, yo era muy joven, no sé qué años tendría, era súper joven. Pero eh, cuando salió mi bisabuela a verme caminando tranquilamente, la veía como era ella, pero más juvenil, caminaba sin era como ella sana, ¿no? Su versión de salud, ¿no? Y vino, me dio un abrazo y un beso y me dijo, ay, mi niño, llevo tanto tiempo esperando verte para darte las gracias, que esto creo que es muy importante. Me dijo, para darte las gracias porque gracias al estar a tu lado, a mi lado, tocándome, me dijo, eh, el, fue como el cohete, el combustible del cohete que me trajo aquí. Gracias al estar a mi lado,
acompañándome, llegué aquí y me recibieron y todo fue maravilloso y espectacular. Entonces, la importancia que tiene el acompañar a alguien en su lecho de muerte, ¿no? En su Claro, último momento. Además pregunté, ¿y si no te hubiera estado tocando, no hubiera estado? Me dijo, aunque hubiera sido una distancia, el pensar en alguien que se está marchando es el impulsarle para venir a la luz, para llegar a este lugar, ¿no? A su hogar. Entonces, fue una sensación muy reconfortante y muy bonita, ¿no? Y eso creo que a mucha gente le ayuda, ¿no? El saber que cuando estás al lado de alguien o pensando en alguien que se está yendo, solamente esa luz que le enviamos es ese combustible para acompañarles. Entonces, creo que esto es una información bastante interesante para el trabajo del duelo, ¿no? Pues una vez que mi abuela, bueno, ella dijo, me tengo que volver, cuando estés aquí ya seguiremos hablando y nos recordaremos buenos momentos, me dijo, y ujú, se marchó, ¿no? Se entró a la ciudad otra vez, se fue caminando. Y me dijo mi abuela, bueno, como has tomado la decisión de volver, antes de volver, eh, me dijo, los cirujanos de la tierra, que son los reparadores, te tienen que colocar, implantar un marcapasos porque tu cuerpo lo necesita. Es como la batería del coche. Si el coche no tiene batería, no arranca, ¿no? Entonces me dijeron, te tienen que implantar un marcapasos. Entonces, antes de eso, un ser te tiene que ayudar. Y ahí es donde vi el primer ser de luz. Yo le llamo el primer extraterrestre. Y era como una lámpara de luz. Todo, más de 2 metros, yo creo, los dedos súper largos, y era como un cirujano astral, un médico astral, era un ser de luz que me implantó un marcapasos energético. Me dijeron que era como un chakra para el marcapasos, porque cuando hacen trasplantes de órganos, implantan marcapasos, prótesis de cadera, rodilla, cuando no hay un trabajo energético anterior, puede ocurrir el rechazo. ¿Cuántas veces conocemos gente que le han hecho un trasplante y ha habido rechazo, ¿no? Y es porque claro. no ha habido una limpieza energética de la herramienta o del órgano que te implantan y del cuerpo que lo recibe. Tiene que haber un acoplamiento. Esos son los chakras, que es el sistema nervioso realmente. No es el cuerpo físico, el cuerpo energético tienen que encajar. Entonces lo que me explicó este ser, que en ningún momento yo no le vi ni la boca, hablaba conmigo mentalmente. Como por telepatía. Exacto, telepatía. Y me dijo que me iba a implantar un marcapasos energético para que el marcapasos físico se acoplara y tener una salud óptima, tener un acoplamiento lógico para que no hubiera rechazo y todo estuviera bien, ¿no? Entonces me puso al principio la mano en la cabeza y luego en el corazón. Fue poner su corazón, una mano suya en el corazón y otra en el mío, en el pecho. Yo me senté, además dije, ¿qué tengo que hacer? Me senté en otro sillón, en el sillón, y estuvo un rato, no puedo decir cuántos minutos fueron, cuánto tiempo. Lo único que se sentía era calor, amor, tranquilidad, y al poco tiempo dijo, ya está. Entonces le di las gracias, él miró a mi abuela, se marchó, y bueno, fue como un momento mágico, realmente, yo no sabía ni lo que estaba ocurriendo, o sea, fue como Alucinante, literal. alucinante. Pues si eso ya parece alucinante, ya antes de terminar me dijo, antes de volver, ¿no? Me dijo, bueno, hay alguien antes de que te marches que te quiere ver, te quiere conocer. Vale. Y claro, pues de la ciudad bajó caminando otro ser humano, apariencia humana, tenía barba, los ojos claros. Yo siempre digo que cada uno piense lo que quiera, ¿vale? Yo Ujú. cuento lo que ocurrió y aquí que cada uno piense lo que quiera. Yo lo que sentí desde el principio es que le saludaban, se apartaban y era como alguien con mucho poder. Era alguien, le veneraban, ¿no? Era como le permitían pasar. Y mi abuela me miró, le miró a él, le dio las gracias y me dijo, ¿le conoces? ¿Sabes quién es? Y dije, no. Y me dijo, mírale fijamente. Entonces, cuando le miré, lo primero que sentí fue miedo. Fue una sensación de pánico por el poder que sentí, no por otra cosa. Fue una sensación de me quedé sin respiración, ¿no? Entonces fue como... Y él se sonrió. Entonces mi abuela dijo, ¿no sabes quién es? Dijo, bueno, no importa. Pregúntale lo que quieras que él te puede contestar. Por si se te ha quedado algo ahí en el tintero, ¿no? Entonces, era curioso, no hablaba con él, tampoco no le veía mover la boca, hablaba conmigo telepáticamente, porque cada vez que le preguntaba algo, la respuesta ya se la tenía en mi cabeza. Era como, Vale. no había terminado la pregunta y la respuesta, ¡pum!, ya la tenía. Entonces, claro, yo cada vez que le preguntaba era como, ¿y esto? Entonces él me decía que muchas cosas ya las sabía, solo era recordarlas. Fue como que me quitó ahí un velo y recordaba muchas cosas, ¿no? Pero muchas cosas él me las respondía así, ¡pum! Entonces, claro, ahí
dije, pues yo quiero saber realmente cómo funciona el universo, cuál fue el origen de todo, cómo nace un alma, cómo se forma la vida álmica. Y ahí me dijo, mírame a los ojos. Entonces le miré fijamente a los ojos y fue como a través de él, a través de su experiencia, su vida, a través de él, me mostró todo lo que yo buscaba. Y cuando hablo de todo es todo. Pero, por favor, siempre lo digo, que no es que no lo quiera compartir, es que no puedo. Es que no sé ponerle nombre ni palabras ni forma a muchas emociones y sensaciones que sentí. Claro, Es porque imposible, o sea, me no hay, dio van- no- transpiración. es como no hay palabras para describirlo, quizás. Tal cual. No hay forma, para mí, por lo menos, yo no soy tan inteligente de ponerle forma, nombre y a esas situaciones, a esas sensaciones, ¿no?, que sentí. Entonces fue como un viaje a través de su mirada, de su mundo y ¡pum! Regresé, ¿no? Y le di las gracias, pero claro, fue como espectacular, ¿no? Entonces mi abuela le preguntó, ¿le puedo acompañar? Ha decidido volver, ¿le puedo acompañar yo? Y fíjate que él dijo, yo no tengo autoridad, no tengo potestad para decidir eso. Y dijo mi abuela, voy a preguntar. Dijo, no, voy yo, tú pasa más tiempo con tu nieto. Entre ellos hablaban físicamente, o sea, movía la boca, pero yo conmigo él solo era mental. Solo Vaya, mentalmente me respondía, ¿no? Entonces él se marchó caminando y luego a los minutos, al rato volvió y le dijo a mi abuela, ¿te permiten que le lleves tú de regreso? Entonces le dio las gracias, yo me despedí de todos, mi amigo Rafa me dio un abrazo y un mensaje para su familia, porque, bueno, situaciones que iban a pasar que ahora están ocurriendo, ¿no? hay qué cosa. Entonces, exacto. Entonces, bueno, pues comenzó el viaje de regreso porque ya había decidido seguir siendo Andrés, volver a mi vehículo, que si me hubiera quedado allí, que muchas veces lo he pensado, digo, no sé si me tenía que haber quedado, pero bueno, gracias también a vuestra ayuda de compartir y poder hacer pues eso, estos programas, pues estoy muy feliz porque me está ayudando también a llegar a mucha gente que necesita esa información y creo que es maravilloso, ¿no?, el poder compartir todo esto. Dime. Tienes razón. ¿Arriba eras Andrés? O sea, ¿arriba llegaste a saber si te conocían como Andrés? ¿O Mm. arriba eras otra persona para ellos? No, era Andrés porque el traje seguía puesto, era como que no me había desconectado de Andrés. Para dejar de ser Andrés, para ser el todo lo que podemos ser, tendría que cortar ese cordón de plata, ¿no? Tendría que haber muerto Andrés. Entonces, era el nieto de María, era el nieto de Andrés, era el sobrino de, ¿no? Entonces, claro, era Andrés en mi forma física, en mi forma mental, era yo. Porque Vale, yo toda la conciencia que tenía allí, la sorpresa que sentía cada vez que veía a mi bisabuela, a mis abuelos, todo lo que aprendía lo estaba aprendiendo como Andrés, pero en el 2.0, vamos a decir, ¿no? Estaba como eh, sin venda, con la mente totalmente abierta y con la capacidad de entender allí todo lo que ocurría, todo lo que es, entenderlo. Pero claro, digo que me he traído como un pincho con muchas carpetas que de vez en cuando las abro y pum, descargo la información, porque toda esa información no me vino de golpe, ¿eh? claro. Todavía sigo descargando información. Tengo un pincho que de vez en cuando lo conecto y pum, aparece esa información. Entonces, claro, traje cosas como muy rápidamente, ¿no? Eso estaba ahí, pero luego poco a poco he ido y sigo descargando información. Entonces, es complicado de explicar, pero es que es así, no tengo otra manera de hacerlo, ¿no? La verdad es que yo veo que de pequeño fuiste una persona muy curiosa, que quiso aprender mucho sobre cosas que a lo mejor las personas no suelen ver. Yo también he sido así desde muy chico. Y te puedo decir, no sé si te gusta tanto la historia como las culturas antiguas, pero, por ejemplo, ya no yéndonos solamente a América Latina, que sería muy fácil, te voy a poner un ejemplo de Egipto. En el antiguo Egipto, no sé si sabes cuáles son las estrellas de Orión, Ujú. se conocen en España como las Tres Marías, por ejemplo, que son Sí. las que se suelen ver. Pues para ellos, las estrellas de Orión, ellos las conocían como el Duat. El Duat era, para los antiguos egipcios, como el lugar al que cuando tú fallecías, te ibas a encontrar con los dioses y con tu casa. Y que luego desde allí tú podías volver a renacer Ajá. y volver a participar otra vez aquí. Y me recuerda mucho a la historia que estás contando. Es que, ¿sabes qué ocurre? Yo una cosa que he aprendido con el tiempo, como Andrés, no por esta experiencia, es que al final
tanto las religiones como, bueno, todas hablan de lo mismo, pero cada uno desde otro. La medicina ocurre igual, ¿no? Cuando estamos hablando de medicina, medicina china, medicina alopática, medicina natural, medicina ayurvédica, al final estamos hablando de un origen que es el mismo. Las religiones es igual, hay un único origen, pero luego se ha derivado a través de pues eso, de la capacidad que tiene el ser humano de someter a los demás. De si no eres como yo, no piensas como yo y no me das la razón, pues te mato, ¿no? Entonces te fulmino. Entonces o eres como yo o haces lo que yo digo o eres mi enemigo. Entonces eso es la humanidad. Las religiones se han extraviado, vamos a decir, igual que la política, igual que las creencias de todo tipo, ¿no? Si nos vamos al origen de la espiritualidad, no tiene nada que ver con lo que conocemos ahora como espiritualidad. Y bueno, el universo al final le ocurre lo mismo, ¿no? El origen de todo, la realidad, la verdad no tiene nada que ver con en lo que el hombre lo ha transformado para su propio beneficio. Eso es así. Entonces, por desgracia, pues vivimos en un plano material en el que hemos venido también a trabajar y aprender de esto y a crecer con esta situación, ¿no? Pero bueno, es lo que toca. Yo muchas veces, después de despertar del coma, mi trabajo duro ha sido me he equivocado, tenía que haberme quedado allí. Pero claro, gracias a estas situaciones como estamos viviendo ahora mismo tú y yo, gracias al apoyo de mi pareja, de mi mujer, de mi familia, hay parte de mi familia que ni siquiera se está enterando en estos días, en este último año, de quién soy, de lo que hago, porque para ellos soy Andrés, tengo un, una consulta de osteopatía, pero ni siquiera sabían todo lo que había ocurrido, incluso te habló de hermanos, ¿no? Entonces, la información le está llegando a cada uno cuando está preparado para que le llegue y yo ya abiertamente lo expreso así, ya Claro, no me escondo ni me guardo porque creo que al revés hay que compartir. Pero me ha costado también mucho tiempo llegar a ese momento, a este proceso de, mira, esto es quién soy, lo que soy, esto es lo que ocurrió y ya está. Y me daba miedo, me daba vergüenza, me daba de todo, ¿no? O sea, desnudarme, digamos, ante el mundo. Ahora ya creo que es el momento de hacerlo y me encanta, pero hay que tener también mucho cuidado cómo le llega la información a cada uno y en qué momento, claro. porque también estoy viendo brotes psicóticos, sectas, gente metida en problemas a través de la espiritualidad y el amor están llegando a procesos difíciles de engaño incluso, porque Claro. también, como hablamos, el humano se aprovecha de la debilidad de los demás y estoy viendo personas con problemas muy serios, muy reales, que se han metido en esas circunstancias y se están aprovechando de ellos. Y luego está el se cree que yo soy, no sé, el Mesías o algo y que puedo curar poniendo la mano y no, por Dios. Tengo gente que incluso se ha llegado a ofender conmigo porque he dicho, mira, yo no te puedo ayudar, yo no hago milagros, yo no soy el Mesías, ni soy... Entonces, por favor, esta situación que tienes o que hay en tu entorno, yo no puedo hacer nada más que esto. Entonces, algunos se han ofendido porque pensaban que les iba a dar la receta mágica para curarles y solucionarles el problema, y eso no es así. Cada uno tiene que tener su trabajo interior y permitir que los demás lo hagan también, y si no están preparados, tendrán otra oportunidad. Entonces, también tengo que decir que yo no hago milagros, ¿eh? Yo no curo a nadie, ni simplemente toda esta información que he vivido, que tengo a día de hoy, es verdad que mi consulta me ayuda a llegar mucho más allá, Claro. pero no soy Dios, ¿eh? No, no soy el Mesías ni hago milagros, ¿vale? No, no, pero lo bueno sí es que al haber tenido una experiencia tan valiosa como la que tú has, ay, ¿cómo te puedo decir? Lo que sí es bueno es que tu experiencia ha sido muy valiosa y eso puede reconfortar a muchas personas Eso sí. que crean o no, o sea, tengan fe o no en las experiencias cercanas a la muerte. El hecho de escuchar una experiencia tan valiosa como la que tú estás contando hoy puede ayudar a muchas madres, padres, abuelos, hijos, a cualquier tipo de persona que haya tenido una gran pérdida. Porque el hecho de saber que una vez tú falleces, exista la posibilidad de que puedas ir a Avalon o cualquier otro lugar que tú has nombrado, yo creo que es una experiencia valiosa que todo el mundo debería de escuchar, más allá de si fuera creyente o no. Ese es el mensaje realmente. A mí cuando alguien me dice, ¿tú crees en Dios? Digo, no, yo no creo en Dios porque sé que existe. Llámalo Dios, llámalo universo, o sea, para mí creer en algo es una esperanza, ¿no? Yo no tengo esa Claro, esperanza, yo lo sé, porque lo he vivido. Pero claro, hay que tener cuidado porque hay gente que puede pensar, bueno, pues me suicido y ya todo es feliz y amor, ¿no? Todo es paz y amor. No. Estamos aquí para algo, hay que aprovechar este momento como quien eres, lo que eres, y no hay que quitarse de en medio ni terminar el contrato antes de tiempo, porque
te estás perdiendo una gran oportunidad de un aprendizaje y quizás tendrás que repetir el curso, si no, si te vas antes de tiempo, entonces cuidado, ¿no? Entonces, yo lo que tengo claro que si compartir esta experiencia sirve para que, como digo, aunque sea un placebo, si viene bien, pues bienvenido es, ¿no? Pero Sí. es que no es un placebo, es que es real. Y tengo un amigo, yo practico artes marciales, tengo un Ah, qué amigo guay. que sí, siempre me ha gustado el kickboxing, karate, he hecho taekwondo, ahora llevo años con el karate, y un compañero me dice, cuando yo a mis amigos cuando les hablo de ti digo, no, que es un tío normal, que se toma sus vinitos, sus cervezas, que hace karate, que no es un loco de estos que va por ahí meditando y viendo a Dios todos los días, no. Bueno, a Dios le vemos todos los días porque somos también parte de ello, ¿no? Pero llámalo universo, llámalo Dios, llámalo como quieras. Lo que realmente es eterno es el alma. Formamos parte del todo, ¿no? Entonces, esto es un vehículo que alquilamos por un tiempo y el día que hay que llevarla al desguace, pues el conductor, el, el dueño de ese vehículo, ¿no? El que maneja el vehículo, pues sigue caminando o alquila otro por otro tiempo, que es la reencarnación, o simplemente vuelve a su casa, pues en autobús, en metro, en transporte público, ¿no? Pero seguimos caminando, somos eternos. Pero somos eternos energéticamente, álmicamente. Los científicos lo llaman consciencia, supraconsciencia, no le pueden llamar alma, pero es lo mismo al final, ¿no? Claro. Entonces, el vehículo va al desguace, tú sigues vivo. Todo lo que eres tú, con todas tus vivencias, experiencias, vidas pasadas, somos eternos. Entonces, eso, si a alguien le queda alguna duda, yo doy fe que somos así y que es así. Entonces, si a alguien le sirve, pues ahí está el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, la historia no termina aquí, porque claro, tuve que volver a mi Sí, claro, cuerpo, ¿no? estás con, claro, claro. Estás Tuve que volver. todavía. Entonces mi abuela dice, bueno, pues me despedí de aquellas personas, tuve que volver, quería volver, ¿no? Y mi abuela la permitieron traerme de vuelta, entonces dijo, bueno, pues hay que darse prisa porque van a despertar a tu cuerpo y cuando despierte tu cuerpo tú tienes que estar ahí, porque ya que has decidido volver hay que reconectar, ¿no? El cuerpo físico con el cuerpo energético, con el alma. Entonces, eh, claro, todo esto del cómo es el proceso, de cómo los viajes astrales, cómo ocurre esto, ahí mi abuela me mostró también, yo ahí aprendí todo esto, ¿no? Cuando hacemos el viaje astral, cómo el alma sale del cuerpo y a través del espíritu, el cuerpo astral es el espíritu, viaja por distintos planos. Entonces ahí todo eso lo entendía así, ¿no? Entonces, claro, yo estaba allí en mi forma espiritual, mi alma estaba en mi forma espiritual para volver a regresar a mi cuerpo, ¿no? Eso es el viaje astral. Fue como un viaje astral lo que hice, ¿no? Pero ya te digo que no es un sueño, es real. Claro, claro. Entonces, empezamos a caminar por aquella explanada y de pronto fue como a aparecer en un túnel de metro, yo digo como el túnel del metro, pero sin vías, íbamos por el caminito del túnel y a los lados, ahí es donde aluciné más todavía, porque estaba lleno, era como una terminal de aeropuerto, de autobuses, una terminal, ¿no? Donde había de los distintos lados escaparates enormes, vamos, lunas enormes de cristal y se veía el universo, se veían planetas, y había un montón de humanoides. No digo humanos, humanoides. Eran como Men in Black o La Guerra de las Galaxias o estas películas que se ven todo tipo de seres extraterrestres, pues lleno. Como esperando su turno para reencarnar. Para reencarnar o para volver a su ciudad. Mi abuela me dijo, unos están para volver, otros para irse, esto es como una terminal. Y dije, pero no son humanos. Y me dijo, son hermanos, igual que todos somos, todos venimos del mismo lugar. Unos están más ascendidos, más elevados energéticamente, unos son más de luz, otros son más encarnados, ¿no? Entonces yo me sorprendí porque era como estar viendo la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y claro, según íbamos andando, me dijo, hay alguien que te quiere saludar y le dan permiso, pero tiene que ser muy rápido. Ujú. Y apareció delante de mí, vino andando. Era como un demonio, pero guapo. O sea, era la forma de un hombre muy guapo, la piel roja. Digo demonio porque era todo rojo de piel. Iba vestido de negro, como una gabardina larga negra, todo vestido de cuero negro. Llevaba tatuajes por la cara. Y me dio un abrazo y un beso en la boca que dije, ¿este quién es? Mi novio. Y mi abuela se rió y él me dijo, el amor es amor en todas sus formas. Entonces me dijo, tú no te acuerdas de mí porque hemos vivido muchas vidas juntos, hemos tenido muchas batallas juntos. Dice, cuando estés aquí plenamente, porque no estaba, claro, Andrés no había muerto, no estaba plenamente, me dijo,
cuando estés aquí ya recordaremos nuestras batallitas y lo disfrutaremos. Y solo quería saludarte. Entonces me dio un abrazo, le dio las gracias a mi abuela por saludarme y se marchó. Y fue una sensación de amor, o sea, increíble. Y físicamente le veías y, vamos, daba miedo, porque era como, ostras, este me mata, ¿no? Un demonio. Pues no, no, era todo lo contrario. Y mi abuela me dijo, hay alguien que te quiere saludar y ya es el último, nos tenemos que ir. Y ahí apareció todo lo contrario, un extraterrestre del típico tipo ET, ¿no? Bajito, o un gris, digamos, ¿Vale? tipo Un ser gris, Chris. bajito, con los ojos así negros, oscuros, profundos, sin boca, o tenía boca, no la movía, yo no le veía, hablaba conmigo mentalmente. Entonces venía como haciéndome reverencias, como si yo fuera muy famoso y él un fan, ¿no? Entonces me dio la mano, le toqué, y tenía eran como 3 dedos largos, tipo ET, sí, tipo un extraterrestre, lo que conocemos como un extraterrestre. Y me dio las gracias porque en otro plano, en otra vida, en otro momento, yo a su hija, es como que a su mujer le ayudé a traer a sus hijos al mundo, que yo trabajo mucho, una de mis terapias como osteópata es trabajo con niños y con embarazadas. Siempre me ha llamado la atención y claro, ahí entendí el motivo de por qué a mí siempre me llamaba la atención trabajar con niños y con embarazadas. Me encanta, es el trabajo que más me gusta, ¿no? Los niños y las embarazadas, bueno, y los animales y todo el mundo, pero ese trabajo en concreto me formé para ello, ¿no? Como osteópata. Y él me dijo que en otro plano, en otro momento, le había ayudado a traer a su familia al mundo y que me estaban eternamente agradecidos porque gracias a Wow. mi colaboración pues pudo darse, ¿no? Entonces yo no tenía ningún recuerdo de esa situación, pero fue maravilloso, ¿no? Entonces nada, me dio las gracias y a mi abuela por dejarme dejarle saludarme y ya dijo mi abuela, vamos a darnos prisa que tienes que volver a tu cuerpo. Entonces ya fue atravesar el túnel y aparecer flotando en el techo del hospital. Y como las películas, es que es así, yo estaba flotando en el techo viendo mi cuerpo en la cama y me empezaban a desentubar, me iban a despertar, ¿no? Entonces mi abuela me dijo, tienes que entrar en tu cuerpo. Y yo dije, pero ¿me va a quedar alguna secuela? ¿Voy a estar en silla de ruedas? ¿Voy a tener algún problema? Y me dijo, yo no lo sé, no te puedo decir eso, pues no lo sé. Pero me dijo para tranquilizarme, si te han permitido volver para que sigas haciendo lo que haces, será que lo puedes hacer, aunque sea en una silla de ruedas. Claro. Entonces yo hasta el último momento no sabía qué hacer, si irme, quedarme, porque estaba con esa conexión allí, era como, uff, me voy de mi casa, de mi hogar, y bueno, le di un abrazo, un beso, y me dijo, tienes que meterte ya en el cuerpo porque te están despertando. Y dije, ¿pero qué pasa? Y me dijo, mira a tu alrededor. Y alrededor de de mi cuerpo había una luz que me dijo que era el cuerpo luminal, la energía de la luz del sol, pero no de este sol, del original, me dijo, que nos sostiene, nos protege en este campo, en este plano, ¿no? Es como la protección del aura. Vale. Y me dijo, eso es el cuerpo luminal, es la energía del sol protegiéndonos en este espacio. Y me dijo, expande tu mirada. Y al mirar alrededor de ese espacio, veía desencarnados, veía sombras, veía seres oscuros que intentaban apoderarse de mi cuerpo. Entonces ahí mi abuela me explicó lo que es la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno límite de personalidad, cuando viene el problema desde la energía. Porque es cierto, hay que distinguir que hay personas que nacen con un problema ya, ¿no?, mental, vamos a decir. Ya están predispuestos a una disposición de esquizofrenia, trastornos X. Pero el desprotegernos a través de las adicciones, del humor, de lo que sea, ¿no? Desconectar del presente, de la vida, esas sombras se apoderan de nosotros. Entonces, cuando alguien dice, es que una voz que me dice que haga esto, es real. O es que no sé por qué tengo ese impulso, y es porque a veces nos manejan. Claro. Eso está más que comprobado y demostrado que, ¿no?, que a día de hoy. Entonces, claro, eso también me ayuda mucho en mi consulta, a ayudar a personas que tienen ciertas situaciones a liberar, ¿no? Como digo, hay veces que hago exorcismos en el trabajo sin crucifijos y sin agua bendita, porque no hace falta. Pero la terapia regresiva, la terapia cronosacral que yo trabajo, hay muchas técnicas, los registros, las constelaciones, hay muchas técnicas que pueden ayudar, bien dirigidas por un profesional, por supuesto, Claro. pueden ayudar a llevar a solucionar cosas que la medicina a día de hoy, claro, cuando es un problema energético, espiritual y tal, la medicina ahí pues llega hasta donde llega. Pues entre todos podemos conseguir que todo eso mejore. Entonces, estoy tratando personas con brotes psicóticos y con problemas muy serios que están resolviendo, acompañándose, por supuesto, de la medicina, de la medicación y de todo su trabajo. Hay que trabajar entre todos, no cada uno por su lado. Entonces, pero cuando el problema viene de que además hay que añadirle
una posesión o un acompañamiento de una energía negativa que está encima de ti o dentro de ti, pues eso, hay que romper esa conducta, ¿no? Hay que romper esa situación. Entonces, bueno, pues se puede ayudar mucho desde ahí. Pero claro, yo lo que vi es que intentaban, es como si dejas tu coche sin cerrarle o lo dejas con las llaves puestas, te lo van a robar. Pues mi cuerpo estaba protegido, sostenido, porque los guías para eso están, para ayudarnos y acompañarnos. Pero, pues eso, cuando nos drogamos, nos desubicamos de nuestro centro de la manera que sea, cuando nos deprimimos, incluso la estrés, la ansiedad nos lleva a un estado de depresión horrible, podemos desprotegernos y esas sombras se apoderan de nosotros. Entonces hay que cuidarse. Eso puede ser una de las razones por las que mucha gente que sufren ansiedad y esquizofrenia dicen ver sombras. Claro, porque son reales, están ahí. Y las no están tan locos. Una cosa es que tengamos un problema de esquizofrenia y otro problema es que estemos locos, no es lo mismo. Claro. Es que entonces las sombras existen y vamos, yo no me considero, a lo mejor alguien cree que soy esquizofrénico por esto que estoy hablando, pero yo las vi, las sentí y a día de hoy me sigo ocurriendo, las sigo percibiendo y sintiendo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es digamos una venda que me han quitado y a día de hoy pues tengo más percepción, más todavía que antes, ¿no? Pero no llegaron a poder entrar. No, claro, la idea es que ya cuando decidí volver, le dije a mi abuela, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, acércate al pecho, al corazón, porque se entra y se sale por el corazón. Lo que pasa es que rápido se conecta con la pineal, eso me lo han preguntado muchas veces. Si no entré por la pineal, no por la cabeza. Yo entré por el pecho y conecté rápido con la pineal y fue despedirme de mi abuela, empezar a entrar en mi cuerpo y como ponerme un traje de neopreno. Fue como enfundarme un traje apretado. O sea, fue una sensación de estar en libertad a meterme en una jaula, como un pajarito que está en libertad y le metes en una jaula. Por eso no me gusta nada el tema de tener peces, pájaros y tal. Creo que cada uno Claro. tiene que estar en su libertad. Entonces, y ya en ese momento empecé a sentir que me manejaba. Estaba viendo cómo mi abuela se marchaba, me tiraba un beso llorando y se despedía. Y de pronto estar escuchando por mis orejas, por mis oídos, a una enfermera que me decía tranquilo, me tranquilizaba, tranquilo, todo está bien, te estamos quitando los tubos. Y yo en ese momento, claro, es como, ¿qué está pasando, no? Notaba que me manejaban, no podía abrir los ojos, ya empecé a hacerme consciente. Oí a la enfermera, un médico preguntó, ¿ha sangrado? Sí, un poquito, pero nada, está limpio ya, porque estaba sondado, lógicamente, Claro, obvio. me tenían en frío, pues no sabían al despertar qué iba a ocurrir. Tenían si iba a tener daño cerebral, etcétera, ¿no? Entonces, al despertarme ya y espabilarme y ver que respondía, bebí agua porque no tenía la garganta, imagínate, de los tubos y tal. Entonces, cuando vieron que estaba estable, me estabilizaron, dijeron, está aquí tu mujer, entonces rápido entró mi mujer, me cogió la mano y dije, ¿pero qué pasa? Yo lo primero que pensé o que dije fue, ¿qué pasa? Me han puesto el marcapasos ya. Y me dijo, no, no, no. Dice, te lo tienen que poner. Y dije, pero si ya me lo han puesto un set. Dije, he visto a Rafa, está con mi abuela. Claro, yo empecé a contar toda la historia y me dijo, cállate que están los médicos. Porque claro, fue como, bueno, Para pensar que estabas mejor, vamos a mandarlo al psiquiatra. exacto. Y me dijo, bueno, ya me lo contarás. Dice que tus padres te quieren ver mucha gente. Y claro, empezó a entrar gente, amigos, tal, empezaron a verme. Y yo estaba como, ¿pero y esto? O sea, es como, esto es mentira. Y dije, ¿qué día es? Me dice mi mujer, hoy es martes. Digo, hoy tenía que estar con las logopedas trabajando en el centro de logopedia. Yo colaboraba en distintas consultas, ¿no? Y me dice, no te preocupes, que la agenda ya nos hemos ocupado de anularla. Dice, ¿has tenido una parada cardíaca? Digo, ¿cuándo? ¿Cómo? Digo, si me han operado. Y me decía, no, estábamos bailando en la escuela de baile y tuviste una parada y has estado 3 días en coma. Y yo, no, está con mis abuelos, está con Rafa, está... Entonces otra vez volví a contarlo y era como, cállate, que... Entonces incluso me llegué a enfadar porque era como, me están mintiendo, me están tomando el pelo, esto es una cámara oculta, llegué a pensar eso. Entonces, de hecho, un cuñado me dijo, ¿qué? ¿Has visto la luz? Y me enfadé, dije, no he visto nada, porque Claro. ¿sabes? Dije, Ese bloque se se bloquea. ríen de mí, claro, digo, encima se ríen de mí. Entonces fue como, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, pues al final me dijeron que había estado 3 días en coma, que me tenían que poner un marcapasos y que tenía que estar allí. Y yo decía, no me lo creo, o sea, era todo mentira para mí, era como esto es una mierda, ¿no? Pues nada, esto fue
El 13 de mayo, el 16 desperté del coma, me despertaron, vieron que todo estaba bien, pero me implantaron el 19 el desfibrilador, el marcapasos que llevo, que ya digo, yo practico karate, hago vida normal, me cuido, ¿no? Pero llevo ese desfibrilador que no me impide para nada hacer mi vida, sino todo lo contrario, me ayuda a tener un ritmo adecuado. Y nunca te ha dado, nunca te ha dado ningún rechazo. Por suerte, ningún problema. A día de hoy, ya llevo desde el 2017, me tienen que volver a operar porque te cambian la pila. Es una pila de estas que cada 15 años más o menos te la tienen que cambiar. Bueno, pero yo no tengo ya ningún miedo, ningún problema. El día que llegue la operación, pues que la cambien y yo sé que todo va a estar bien, ¿no? Lo tengo claro. Pediré ayuda a mis guías, ¿no? También para eso. Entonces, nada, me pusieron el marcapasos, que yo además decía, joder, con lo que me ha ocurrido, ahora con la operación, y si me vuelvo a ir y ya no... Y dije, solo pedí ayuda, dije, ayudarme, protegerme, que todo salga bien y todo vaya bien. Entonces, me durmieron, me lo implantaron y me desperté como si no hubiera pasado nada. Fue como echarme un sueñecito. Claro. Pero a partir de ahí todo estaba bien, ¿no? Pero bueno, yo quería irme a mi casa, quería colocar la información, saber realmente qué había ocurrido, porque también muchas veces decía, a ver si me lo imaginaba, a ver si ha sido mi... Claro, no sabía realmente qué estaba ocurriendo. Era muy complicada la situación en ese momento para mí y quería irme a mi casa, ¿no? Entonces ocurrió una cosa muy bonita en el hospital y creo que os va a gustar. Una noche que me tenían que pasar a planta para mandarme a casa. Porque Vale. claro, desde la UCI no te mandan a casa. Entonces no había habitaciones, estaba esperando y estaba súper nervioso, no me podía dormir. Pedí a las enfermeras que me dieran un Lesatin o algo y me dijeron, no te podemos dar nada porque la medicación es la que es, ya está. Claro, ya me habían quitado mucha medicación, pero tenía inflamación, dolor de la reanimación, de todo, ¿no? Y claro, me estaba quedando así medio dormido, muy nervioso, me dolía todo. Y en eso que entraron a la habitación, estaba yo solo en una habitación de la UCI, entraron tres enfermeras. Dos las conocía de las guardias y la tercera no. Además me acuerdo, iba con unos tejanos, una bata blanca y los ojos muy claritos. Era morena con media melena, los ojos muy claritos y dice, bueno, ¿a este chico qué le pasa? Y le empiezan a contar, no, le han puesto un marcapasos, tuvo una parada y dice, no, no, que qué te pasa, y me habló directamente a mí. Y dije, pues mira, me pasa que no puedo dormir, no me dan nada, estoy que me duele todo el cuerpo, me quiero relajar y no puedo. Y me dijo, túmbate que te doy un masaje. Y las otras hablaban, decían, ¿cómo le vas a dar un masaje? Y dije, no me puedo poner boca abajo porque tengo un marcapasos. Y me dijo, túmbate del lado derecho. Me tumbé del lado derecho y me empezó, ¿y con qué le vas a dar un masaje? Pues con este bote de Nivea, el típico bote de Nivea azul de la caja, ¿no? Pues empezó por las piernas, los pies, me acuerdo, los brazos, me dio un masaje en la espalda. Y yo le dije, no me lo puedo creer. Me estaba dando un masaje a una enfermera que no conocía nada, me estaba quedando dormido y le dije, ¿cómo te llamas? Y me dice Isabel. Dice, tú duérmete y relájate que todo está bien. Y me quedé. Cuando se iba, le dije, oye, muchas gracias. Y me dio ya las gracias a mí, se marchó. Gracias a ti, me dijo, y se marchó. Y cuando llega el momento de despertarte, que te traen el desayuno, cambio de guardia y tal, pues se me ocurrió preguntar por ella. Digo, oye, por cierto, ¿está Isabel? ¿Se ha ido ya? Y me dicen, aquí no hay ninguna Isabel. Digo, ¿cómo que no? Digo, si me ha dado un masaje. Y me dice la otra enfermera, uy, que hace aquí un bote de Nivea, ¿es tuyo? Digo, con ese bote de Nivea me dio el masaje Isabel. Eso lo has soñado. Dice, esto es de tu familia o alguien que se lo ha dejado. Yo, que no es de nadie, que estaba ahí. Total, que el bote de Nivea se lo llevaron, desapareció y nadie conoce a Isabel. Pero a mí Isabel me dio un masaje y dormí gracias a eso, te lo aseguro. Y bueno, pues ya me trasladaron a planta, que allí tuve también un dato curioso, porque cuando estaba en planta estaba yo solo en la habitación, había dos camas, pero estaba solo. Y dije, uy, voy a ver mi primer amanecer, ¿no? Además, estaba mirando a la sierra desde la ventana, pero veía fogonazos de luz y dije, era de noche. Digo, a ver si son las fiestas de este barrio o parecían cohetes. Entonces yo me asomaba por la ventana y no veía nada. Vale. El ruido de la ciudad, tal, ni cohetes ni nada. Pues yo todo el rato veía fogonazos. Pues cuando vi la película Nuestro Hogar entendí lo que era. Porque en la película hay un momento que estalla la guerra y muere muchas almas, muere mucha gente en la tierra, y cuando mueren se ven fogonazos de luz, como destellos de luz, que van de la tierra a nuestro hogar. Entonces cuando nos trasladamos en forma de luz, somos como un rayo, ¿no? Entonces, claro, yo cuando vi esa película dije, eso es lo que yo veía en el hospital. Eran almas entrando y saliendo continuamente. Entonces, Madre mía. de hecho, yo pensé cuando dije, me falla el marcapasos, voy a llamar a un oftalmólogo a ver si tengo un problema en la vista. Yo pensé, me asusté, decía, veo cosas que no. Y claro, cuando vi esa película dije, Dios mío,
es que era eso lo que había en el hospital. O sea, que entendí muchas cosas también al ver la película, ¿no? Pues bueno, luego ya me dieron el alta, empezó mi vida de nuevo, mis revisiones médicas, que cada 6 meses, por supuesto, tengo mi revisión. Pero bueno, ha cambiado mi vida en todos los aspectos, sobre todo a la hora de hacer terapia, no trabajo como antes, ni mucho menos. Tengo una sensibilidad diferente y sobre todo me tomo la vida de otra manera. Esa es el cambio sobre todo en mi vida, es que me lo tomo desde otro lugar. Entonces tengo la suerte de compartir esta experiencia. Hay ya 2 libros en los que sale mi experiencia. Contactó conmigo el doctor Juan José López Martínez, un médico de Cartagena, médico de emergencias, ginecólogo, pero que se especializó en terapia regresiva y ahora se dedica exclusivamente a dar formación y a hacer terapia regresiva. Entonces, en su 5.º libro, El alma en la experiencia cercana a la muerte, cuenta mi historia. Él contactó conmigo, se entrevistó conmigo, me presentó a Raymond Moody, yo no sabía ni quién era Raymond Moody, y me dijo, ¿no sabes quién es este señor? Y yo, pues no. Dijo, pues Andrés, te tengo que creer lo que me has contado, porque si no conoces a este señor, que es la eminencia, ¿no?, de las experiencias cercanas a la muerte, yo no sabía ni lo que era aquello. Claro. Entonces Juanjo me pidió permiso para salir en su próximo libro, que ya lo editó y cuenta mi historia. También hay una periodista, Carolina Pinedo del Olmo, que en su libro Conversaciones sobre la muerte también cuenta mi historia, entre otras. Entonces, bueno, el poder comunicarse a través de los libros o ¿no?, a través de YouTube, de los podcasts y tal, pues creo que es una manera de llegar a la gente que lo necesita. Y mi consulta pues está abierta a todo el mundo, siempre que pueda ayudar, ayudo. Cuando no puedo, lo digo, lógicamente, o derivo a quien pueda o lo digo yo, esto no puedo hacer nada. Pero lo que ha cambiado mi vida es sobre todo ese enfoque de cómo comunicarlo, porque al principio me costó mucho. Primero, ese trabajo de aceptar que lo que me había ocurrido era real, que no soy el único loco que le ha ocurrido, que hay muchas evidencias, ya muchas personas. Gracias a este médico, a Juanjo, que ahora somos muy amigos, pues he podido, pues eso, confirmar que no me he vuelto loco, simplemente que tuve una experiencia maravillosa, que realmente lo que me hizo fue recordar quién soy y lo que es la verdad, y poder compartirlo y comunicarlo, ayudar a mucha gente. Ahora estoy con la doctora Navarro, María José Navarro de Murcia, también dando charlas y compartiendo la experiencia a través de ella con mucha gente, que es una médico geriatra de Murcia. Y bueno, pues creo que al final, gracias también a las experiencias que tenemos personas de a pie, gente de distintas razas, de distintas creencias, de distintas, ¿no?, situaciones de todo tipo, pues los médicos cada vez más se están preocupando y ocupando de que esto se conozca, se, se ayude a las personas a través de estas experiencias con el duelo, y Claro. se pueda crear una ciencia a través de estas experiencias, porque lo que antes era brujería hoy es ciencia. Pues también las ECM y estas experiencias álmicas, por lo menos los médicos que yo conozco que trabajan en esta línea, lo que pretenden es que haya una creencia sólida, ¿no? Que estas experiencias sirvan para tener en cuenta que no somos 4 locos que nos ha ocurrido y hemos alucinado, sino que es real, que hay muchas evidencias sobre estas situaciones y que podemos aprender mucho de ello, ¿no? También, Esa es la idea. también creo que sería importante el hecho de que la gente también entienda de que en todas las culturas antiguas se habla de vida después de la muerte. No hay ni una sola cultura antigua que piense lo contrario. Todas tenían muy claro que una vez el cuerpo fallece, no muere, sino que trasciende a otro plano superior. Y creo que es importante. Antes de terminar, si es verdad, también quiero que digas todas tus redes sociales y demás para que la gente se pueda poner en contacto contigo. Pero te quería preguntar una cosa, que era, ¿qué le podrías decir tú a una persona que tenga miedo al fallecimiento o a la muerte, o que haya perdido a un ser querido muy cercano y que tenga como esa duda de si puede volver a verlo o si no? Pues lo primero, bueno, todos esos miedos están en la mente, lógicamente. Cuando nos vamos al corazón, respiramos y nos centramos simplemente en todo está bien, es cuando sentimos que eso es verdad. Porque la mente es la que nos lleva a la duda de, ¿y si me lo imagino? ¿Y si es algo que me han contado? No, cuando tú estás en tu verdad, en lo que sientes, sabes que es así. Entonces, yo es lo que digo, yo no creo
en esta situación sé que es verdad. O sea, yo tengo claro que cuando este vehículo vaya al desguace, seguiré disfrutando desde otro plano, desde otro lugar, y si tengo que volver a pasar por esta experiencia, pues reencarnaré, ¿no? Alquilaré otro vehículo por otro tiempo, que podrá ser en forma de gato, de perro, de humano, o vete tú a saber, ¿no? Porque esa es otra. No siempre vamos a ser igual, ¿no? O podemos, podemos elegir según crecemos, ¿no? Entonces, la idea es que cuando pierdes un ser querido, no es que te alegres porque está mejor, o porque la muerte no existe. Yo digo, he hecho en falta a mis padres, me gustaría hablar con ellos, pues ahora hablo desde otro lugar porque se comunican. Si tú estás receptivo, vas a sentir esa comunicación, ¿no? Entonces, el que tú no los veas o no puedas hablar con ellos de una manera física como antes, no quiere decir que no te escuchen y que no estén a tu lado. Entonces, muchas veces se comunican a través de sensaciones de olor, sensaciones, mm, sueños. O sea, muchas veces esas señales están ahí, pero nuestra mente nos bloquea. Es como me lo he imaginado, o de hecho ya se están buscando muchas explicaciones de que el cerebro a través de los olores y tal te lleva a esa situación, pero ya se ha confirmado que no, que o sea, Claro. las pruebas están ahí, ¿no? Que es realmente es algo más que sentimos que el propio cerebro. Pero bueno, que cada uno crea lo que quiera. Yo lo que tengo muy claro, que la muerte no existe como la entendíamos, como nos la han querido vender para sentir el miedo y el doblegarnos, sino que disfruta tu vida, aprovecha lo que estás haciendo, y los que no están, alégrate porque estarán en una situación seguramente mejor que nosotros, pero no tengas miedo a llorarles, a echarles de menos y a sentir esa tristeza. Todo lo contrario, el duelo forma parte de sentir todo eso. Si no lo sientes es cuando tienes un problema, cuando enfermas, ¿no? Entonces, yo siempre voy a echar en falta a los seres que ya no están. Mi amigo Rafa, mis padres, abuelos, siempre les echo en falta, pero me comunico con ellos de otra manera. Entonces, simplemente el sentirlos, el pensarlos, en hablar con ellos, aunque parece que estamos locos y hablamos al aire, esa información les llega, porque os aseguro que es así. Pero incluso ellos nos mandan mensajes, y lo único que tenemos que hacer para recibirlos y entenderlos es quitarnos esa venda de los ojos, sentirlo, no tener en la mente ese miedo de me lo estoy imaginando. Entonces, hay un montón de libros. Hay un libro del doctor Juanjo, que te digo, Juan José López Martínez, el anterior al que escribió, que salgo yo, que es las señales de los niños. Son los niños como mandan señales a sus padres, ¿no? Los niños que han fallecido. Y es que es brutal, porque hay vídeos, hay, hay un montón de libros, hay muchas experiencias sobre personas que han recibido señales de padres, de hijos. Entonces, al día de hoy, el que no quiera creer es porque no quiere creer. Claro. Es así de sencillo. Entonces, para mí el mensaje sería simplemente relájate, confía. O sea, porque la información está ahí. Si no quieres llegar a ella o no te llegas, porque tú no estás preparado o no quieres, porque esa información está ahí. Entonces, yo me dedico, como muchísima gente, a dar charlas, a hacer grabaciones y directos para que le llegue toda esta información a mucha gente. Y no soy yo solo, es que hay millones de personas ya. Pues a lo mejor hay que hacer caso a esas evidencias de tanta gente que hemos vivido esas situaciones, ¿no? Entonces, Claro. yo no he estado en Nueva York, pero sé que existe. Yo no necesito ir a Nueva York para saber que existe. Yo sé que existe, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Quien quiera creer lo que lo crea, y el que no, pues lo siento, pero cuando pase al otro lado es cuando dirá, ah, pues mira, era verdad. Y todo estará bien, no pasa nada. Estaría genial también si puedes dejar tus redes sociales para que la gente pueda encontrarte y ponerse en contacto, ya no solo por si necesitan hablar contigo sobre algún tema, sino también para conocer próximas charlas que vayas a tener, que vayas a dar. Por supuesto, pues te lo agradezco. Mira, yo siempre digo que el WhatsApp es lo más cómodo para mí. Mi teléfono de WhatsApp de consulta es 635-53-9103. Si es de fuera de España, el más 34 delante, ¿vale? Y mi Instagram es Andrés San Pedro García, todo junto, o sea, muy sencillo, mi nombre y apellidos. A través de Instagram y de WhatsApp, muchísima gente se me comunica, muchos para darme las gracias simplemente porque han escuchado la experiencia, les ha encantado, les ha ayudado, otros para pedir cita, consulta, otros para pedir consejo. Bueno, yo en lo que puedo, porque hay una persona que me lleva las redes, ¿no? Pero yo en lo que puedo ayudo y acompaño, y en lo que pueda transmitir ese mensaje de tranquilidad, aunque sea, o de, pues bueno, ayuda, pues estaré encantado de hacerlo. Entonces,
a través de ese contacto de WhatsApp o de Instagram, pues podemos ponernos en contacto para poder compartir por lo menos una experiencia bonita y acompañar en lo que podamos. Entonces es la manera más cómoda de contactar conmigo. Creo que has tenido una experiencia asombrosa. Creo que va a trascender a culturas no solo hispanas, creo que vas a llegar a gente inglesa y de fuera. Creo que deberías de planteártelo también, el tratar de contactar no solo con gente hispana, sino con gente, ya no te digo que hables con un chino, pero sí que intentes como trascenderlo a más personas, más allá de nosotros. Tío, has vivido una experiencia increíble que creo que no te va a cambiar solamente a ti, sino a tus hijas y a toda la gente que te rodea y los que te están conociendo a través de las charlas. Bueno, esa es la idea. No, no es solo lo que me haya podido cambiar a mí, sino a mí ya, lógicamente, todo mi entorno, ¿no? Pero uf, mira, me recuerdo una amiga que me dijo, joder, te he visto como, pues un sueño de estos que tuvo lúcidos, y me decía, te he visto como hablando delante de mucha gente en inglés. Y yo dije, pues yo el inglés no lo domino mucho precisamente. Dije, pero bueno, nunca se sabe. Y es curioso que me digas eso porque no hace mucho me llegó ese recuerdo, ¿no? De esta amiga de Pilar que me lo dijo. Y, y dije, bueno, yo estoy abierto a todo. Si hace unos años me hubieras dicho que tengo que hablar tanto delante de mucha gente o compartir por tantas redes, diría, me da vértigo, ¿no? A día de hoy estoy abierto a todo y lo que se disponga, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que hago ahora mismo es poco a poco, pasito a pasito, día a día, disfrutar de lo que hago y a compartirlo y ayudar en lo que puedo. Entonces, estoy abierto a lo que surja. Siempre digo que hay que escuchar y luego ya veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Una cosa es lo que queremos y otra lo que necesitamos. Pues yo lo que tengo claro es que vivo cada momento como si fuese el último. Disfruto de ese momento de tomarme una cervecita con mi mujer, de pasear por el campo con los perrillos, de descansar o de hablar con mis hijas. O sea, disfruto cada momento como si fuera el último porque no sabes nunca lo que va a ocurrir, ¿no? De hecho, mira, ayer tenía una grabación también, tenía una entrevista y no pudimos hacerla por el apagón famoso que tuvimos, ¿no? Entonces, como nunca sabes lo que va a ocurrir, disfruta ahora. Ese es el mejor consejo que puedo dar a todo el mundo. Disfruta ahora mismo, siendo quien eres, lo que eres, como eres, y déjate de buscar problemas, que los problemas no los buscamos nosotros, sino los creamos nosotros. Y decimos, bueno, es que yo no tengo culpa de que me hayan dado un golpe en el coche, yo no tengo culpa de que hayan hecho esto. No, tú no tienes culpa, por supuesto, pero si depende de la vibración en la que existimos, pues atraemos, ¿no? Pues hay que empezar a trabajar desde esa vibración de todo está bien, confío y voy a disfrutar. Se nos ha olvidado disfrutar. Mucha gente cree que ha Claro. venido aquí a hacer algo grandioso, importantísimo, a ser alguien importante, y se ha olvidado lo más importante, que es ya lo eres. Disfruta de ello. Hace poco me decía un chico, es que no sé cómo hablar con Dios, y le dije, pues mírate al espejo y habla. O sea, si tú eres tu propio Dios, no tienes que ver a Dios en otra forma más que en la tuya. Disfruta de esa oportunidad que tienes. Pero es muy difícil para la mente entender todo esto. Ya, Necesitamos crear es algo cierto. grandioso, ser alguien importante, formar parte de algo importante, y se te olvida que lo más importante es estás aquí, disfruta y aprende. Ya está, ese es lo que hemos venido a hacer, disfrutar y aprender, y se nos olvida continuamente. Yo me tengo que Bueno, morir para ello. Andrés, de verdad, estoy muy orgulloso de que hayas podido venir, te lo agradezco de corazón. Me ha gustado mucho cómo lo has contado todo, porque lo has contado no desde el ego de querer contar con lo que has vivido, sino realmente como lo que pasó real. Y yo te lo agradezco mucho, de verdad, ¿eh? Y nada, decirte que la audiencia es toda tuya. Este ha sido el tercer capítulo de Forbidden Archive con Andrés San Pedro, su experiencia cercana a la muerte. Espero que os haya gustado mucho. Y Andrés, lo que quieras decir es todo tuyo. Pues que ha sido un placer, he pasado un ratito estupendo, que me alegro mucho de haberlo compartido contigo y tus oyentes, y cuando necesites y queráis que sigamos hablando, pues yo estoy dispuesto y abierto, así que estoy seguro que nos va a ir muy bien a todos, así que seguiremos compartiendo. Pues muchas gracias, un saludo fuerte y hasta pronto. Chao. Chao.